Muy bien, hoy vamos a ver los verbos en mí. Vamos a ver verbos en mí, compartir pantalla, manual. Esto lo tienen en el manual. Ustedes, eh, en la parte después de los verbos en o, que tenemos ahí, lo que aprendimos el año pasado, lío, acuo, en fin. Hay una parte que hay algunos verbos. En el Nuevo Testamento existen algunos verbos que terminan en mí. Son pocos, pero son pocos verbos, pero que aparecen mucho en el Nuevo Testamento. Son pocos verbos, pero son muy frecuentes en el Nuevo Testamento. Nosotros hasta ahora, desde el año pasado, habíamos aprendido, por ejemplo, con la profesora Beatriz y este año conmigo, eh, todos verbos en o. Lío, acuo, grafo, todos verbos que terminaban en omega, ¿no? Eh, pero existen también otros verbos. Bueno, después vimos en la clase pasada los verbos deponentes, que son los verbos que tienen una forma media pasiva, eh, terminan en mai, no confundir con esto, que son en mi. ¿Ah? Entonces, son verbos que tienen forma media pasiva, pero tienen significado de presente. Eso lo vimos en la clase pasada. Esto hay que repasar cada clase, hay que repasar, volver a ver la clase, en fin. Pero en el Nuevo Testamento existen otros verbos también que terminan en mí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, didomi, cuyo significado es yo doy o dar. ¿Ah? Esto aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Dios le dio tal cosa, Dios nos dio esto, eh, en fin. Entonces, ese verbo aparece muchas veces y otros también en mí. Acá se presenta solamente el paradigma de presente, no se va, o sea, más adelante vamos a profundizar en esto y vamos a ver los otros paradigmas. ¿Ah? Pero ahora tenemos solo, presentamos el paradigma de presente. Dido mi, yo doy, didos, tú das, dido si, él da, dido men, nosotros damos, dido te, vosotros dais, dido si, ellos dan. ¿Ah? Así que este es el paradigma de los verbos en mí. En Juan 3:16, por ejemplo, ya aparece este verbo. ¿Ah? Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Ah? Ahí aparece el verbo didomi, que ha dado. Este verbo está en auristo y en el texto griego es edoken, el dio, ¿ah? Dio a su hijo. También aparece, por ejemplo, en infinitivo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Didonai, el infinitivo de didomi es didonai, más bienaventurado es didonai, es decir, dar que recibir. Otros ejemplos de verbos en mí son tícemi, que es poner, afiemi, que es perdonar. Ustedes ya lo han visto en el Padre Nuestro, ¿ah? Cuando dice perdona nuestra falta. Ahí está el verbo afiemi, ¿ah? Que es perdonar, un verbo en mí. Entonces, como, como verán, esta forma, hay pocos verbos, pero son muy frecuentes. Esos pocos verbos se repiten muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces ya hemos presentado entonces los verbos en mí. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tenemos didomi, didomi. ¿Ah? Son verbos en mí. La diferencia que no terminan en o, como hasta ahora habíamos visto. Ligo, lego, todo eso, sino terminan en mí. ¿Ah? Algo nosotros habíamos visto cuando habíamos visto el verbo eimi. ¿Ah? El verbo eimi es un verbo totalmente irregular que
que tampoco sigue esta misma forma, sino que el verbo eimi es totalmente regular, como en todos los idiomas el verbo ser o estar casi siempre es irregular en todos los idiomas, ¿no? Por ejemplo, en el inglés el verbo, que es el verbo to be en el inglés, es totalmente irregular. Eh, pero esta es la forma de los verbos en mí, ¿no? No son verbos en o, sino en mí. O sea que en griego nosotros tenemos estas dos conjugaciones, la conjugación en o y la conjugación en mi. La conjugación en o eh, es lo más frecuente. Y después está la conjugación en mi. Nosotros en español tenemos tres conjugaciones. Tenemos en a, en e y en i. Tenemos tres conjugaciones nosotros en español. O sea, en español es más difícil todavía, porque tenemos en A, en E y en I. Entonces, por ejemplo, tenemos amar en A. En E, por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo, temer en E. Y en I tenemos por ejemplo, partir, por ejemplo. Partir es en I. O sea que nosotros en español tenemos tres conjugaciones. eh, en ar, en er y en ir. Y en griego tenemos dos conjugaciones, en o y en mi. Las más frecuentes son en o. Muy bien, ya hemos presentado. Después vamos a volver a esto, profundizar, tal vez el año que viene. ¿Eh? Pero ya lo hemos presentado para que sepan que existen los verbos en mí. Muy bien, ahora vamos a ver, bueno, estos son, no sé si esto se dio el año pasado, los verbos contractos. ¿Qué son los verbos contractos? Esto está en el manual también. Tal vez ya lo vieron con la profesora Beatriz. Son aquellos verbos cuyos temas terminan en alfa, en eta o en omicron. Terminan en A, en E o en O. El tema, no el verbo, el tema verbal, sin la desinencia. ¿Ah? No confundir el tema con el verbo. Son aquellos verbos cuyos temas terminan en alfa, o sea, en una de estas tres vocales, ¿no? En alfa, en epsilon o en omicron. Presentan la particularidad de contraerse al encontrarse con la vocal o diptongo. Por lo tanto, sus terminaciones sufren variantes con respecto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Ah? A continuación se presentan las reglas de contracción. Es decir, cuando el tema termina en una de estas tres vocales y se enfrenta con la desinencia con otra vocal, entonces va a sufrir una contracción. Por ejemplo, cuando se enfrenta, acá tenemos, cuando se enfrenta el sonido A con el sonido E, va a prevalecer el A. O sea, cuando el tema termina en una alfa y se encuentra con una epsilon, o cuando el tema termina en alfa y se encuentra con una eta, va a quedar en alfa. Ahora vamos a ver ejemplos para bajar esto a tierra, pues si no, esto queda muy en el aire, no se entiende nada, pero vamos a ver con ejemplos. Cuando alfa se encuentra con este diptongo ei, va a quedar una alfa con iota suscrita. Apenas se ve acá el puntito abajo, es la iota suscrita. O cuando alfa se encuentra con eh, eta más iota suscrita, va a quedar alfa con iota suscrita. Otra forma es cuando alfa se encuentra con omicron, o alfa se encuentra con omega, o alfa se encuentra con omicron ypsilon, el resultado va a prevalecer la omega. ¿Ah? Cuando alfa se encuentra con omicron y iota, va a prevalecer la omega con iota suscrita.
Cuando épsilon se encuentra con épsilon, va a quedar ei. ¿Ah? Cuando épsilon se encuentra con omicron, va a quedar OU. Cuando omicron se encuentra con, es omicron más eta, va a quedar omega, o omicron más omega, va a prevalecer omega. ¿Tá? Recuerden que omicron es corta y omega es larga. Eso se acuerdan del año pasado. El año pasado había dos vocales que tienen dos formas, corta y larga. La omicron, la O, la omicron es corta y la otra O, que es omega, es larga. Con el sonido E también tenemos lo mismo. ¿Eh? El son- epsilon es breve y eta es larga. Muy bien. También cuando se produce la combinación de la omicron más eta, u omicron más omicron, u omicron más OU, va a prevalecer el sonido OU, ¿no? El diptongo U o U, pero se pronuncia U. Otra posibilidad es cuando Omicron, perdón, se encuentra Omicron más eta con iota suscrita, u Omicron más el diptongo ei, o Omicron más el diptongo oi, va a prevalecer esta forma oi. ¿Ah? Entonces vamos a ver acá ejemplo. Tenemos el verbo timao, que es honrar, honrar. Y ahí viene, por ejemplo, la palabra Timoteo. Timoteo, el que honra a Dios, honrar o alabar, exaltar, alabar. Entonces, por ejemplo, Timoteo es el que alaba a Dios o el que honra a Dios, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos el sonido. Este es el tema verbal es timá. ¿Ah? Y la desinencia de la primera persona singular presente de modo indicativo es omega. Si recuerdan el año pasado, lío, lego, acuo, etc. ¿Ah? Entonces se encuentra el sonido, eh, el encuentro de alfa más omega. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentra alfa más omega. Y acá tenemos alfa más omega nos da omega. ¿Ah? Entonces, acá también tenemos en el ejemplo del verbo timao, alfa más omega prevalece omega. O sea que yo digo timo, timo, ¿ah? Timo, timas, timai. Entonces, acá esto es honrar. ¿Ah? Timo, timas, tima, timonen, timate, timasin. ¿Ah? Vieron que son verbos contractos, se les llama, porque se contraen. ¿Ah? Se contraen. Entonces, cuando usted se encuentra con algún verbo contracto, que usted dice, pero esto no es como lo que me enseñaron del ego y todo eso, lío, líeis, liei, lío, me lío. Entonces, vengan acá a este paradigma, y entonces van a ver lo de los verbos contractos, el, el fenómeno que se produce cuando se encuentran estas vocales. ¿No? Vieron que en vez de, por ejemplo, lío, líeis, liei, lío, men, líete, liusi, entonces va a haber algún cambio. En vez de lieis, va a ser timas. En vez de ser timeis, ¿recuerdan lo que dijimos en la clase pasada? Que
que los griegos eran muy cuidadosos del sonido, tenía que sonar bien. Entonces, en vez de decir timeis, ellos dicen timas. Si se acuerdan del año pasado, el verbo presente, por ejemplo, lego, legeis, legei. Sin embargo, acá tenemos timo, timas, tima. Decíamos legomen, legete, leusi. Y acá tenemos timomen, timate, timosi. Muy bien. Bueno, el verbo en mí ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora. Esto de las declinaciones ya lo vimos el otro día. O sea, ya lo habíamos visto antes, pero estuvimos repasando el otro día. Y ahora vamos a ver el artículo. El artículo. Nosotros en español decimos, por ejemplo, la mesa. Decimos el hombre. Ese él es el artículo. ¿Ah? Es el artículo. Cuando decimos la mesa, el hombre, el niño, los niños, los, por ejemplo, es el artículo plural, los. Eh, entonces, en griego también, el artículo. Esto posiblemente lo hayan visto el año pasado. No sé si lo vieron el año pasado con la profesora Beatriz. ¿El artículo sí o no? No. Muy bien. El artículo determina el género de la palabra. Nosotros en español no decimos el mesa, decimos la mesa. No decimos la celular, decimos el celular. El artículo determina el género de la palabra. A continuación se presenta un cuadro con los artículos en sus tres géneros: masculino, femenino y neutro. Como dijimos, ya hemos repetido varias veces, en griego no hay y solo dos géneros, como en español tenemos masculino y femenino. En género tenemos tres: masculino, femenino y neutro. Como ya se indicó anteriormente, los diccionarios agregan el artículo del sustantivo, lo que nos permite saber el género de la palabra que estamos buscando. Así entonces, si buscamos en el diccionario el sustantivo jará, que es gozo, encontraremos al lado la terminación del genitivo a sigma, alfa sigma, as, y el artículo G, lo cual nos indica que pertenece a la primera declinación, porque si el genitivo es as, eso nos indica que de la primera declinación. Si el artículo fuera OU, ¿de qué declinación sería? Para repasar. De la tercera. No, de la segunda. De la De la tercera es segunda. os. Os, Os. os es de la tercera. Entonces, el diccionario ahí nos dice, ¿ah? O sea, nosotros vamos a buscar jará, bueno, nos va a decir lo que significa, en fin, y también nos va a poner al lado as, y esto el estudiante de griego ya sabe. El que no sabe griego dice, ¿y para qué dirá esto acá? Pero el estudiante griego sabe, no, eso me está diciendo el genitivo, la terminación de genitivo, y me está diciendo que eso pertenece a la primera declinación. Y después aparece el artículo G. Hay tres artículos. Jo es masculino. ¿Se acuerdan cuando aprendimos segunda declinación? Joántropos, por ejemplo, el hombre. Joántropos. Jo es masculino, G es femenino y si es neutro es to. ¿No? Entonces, en este caso, en Jara, el diccionario va a aparecer as, que es de la primera declinación. G nos va a decir que es un artículo femenino. ¿Mm?
lo cual nos indica que pertenece a primera declinación y de ese modo ya sabremos cómo declinarlo. Sabemos cómo declinarlo, porque ya hemos aprendido las declinaciones, ¿no? Ya sabemos que si está en dativo va a ser tal forma, si está en genitivo tal otra, en fin. El artículo nos señalará que es un sustantivo femenino. Luego nos dirá el significado de la palabra, en este caso gozo, regocijo, etcétera. Como se verá, no siempre coincide el género con el idioma español, porque, por ejemplo, para nosotros gozo es masculino. Entonces nosotros decimos gozo. Ah, sí, ya lo damos por descartado que en griego también es masculino, pero en griego es femenino. Por eso no siempre coincide el género con el español. ¿Ah? Y acá tenemos el artículo. Acá tenemos el artículo. G, si es femenino, por ejemplo, si yo digo G guné o giné, ¿ya? Que es mujer, entonces voy a poner el artículo G. Si es antropo, por ejemplo, o cualquier otro artículo o cualquier otro sustantivo que sea el masculino, va a ser jo. Y si es neutro, va a ser to. Esto es en el nominativo. Los artículos se declinan también, se declinan. Si es genitivo, va a ser tes. Si es en el femenino, va a ser tes. ¿Tá? Por ejemplo, tes aletheia. ¿Se acuerdan que aletheia es verdad en la primera declinación? Si yo digo la verdad, va a ser ge aletheia. Pero si yo digo de la verdad, el dueño de la verdad, por ejemplo, o el autor de la verdad, va a ser tes aletheia. Si es masculino, va a ser tú, y si es neutro, va a ser tú también. En el genitivo, en en el dativo, acá tenemos la marca del dativo singular tan particular, ¿no? La iota suscrita que nos marca el dativo. ¿Tá? Tenemos te, to y to también, lo mismo. Tanto el masculino como el neutro son iguales. Así que entonces, nosotros tenemos, y si es acusativo, ¿ah? Será ten en femenino, ton y to. ¿Ah? Ten si es femenino, ton si es masculino y to si es mm, eh, neutro. Y acá tenemos lo mismo, pero en el plural. Y vieron que los artículos también guardan cierta relación eh, con la declinación, ¿vieron? Por ejemplo, la declinación en, en genitivo de la primera declinación es, y acá el artículo es tes. El genitivo de segunda declinación es ou, y acá tenemos tú. ¿Ah? Acá también. O sea que guarda cierta relación con 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 los sustantivos. A continuación se muestran algunos sustantivos de la segunda declinación con sus respectivos artículos. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, Jo Adelfos es el hermano, Jo Adelfos. ¿Por qué no decimos G Adelfos? A ver, Mari, ¿por qué no decimos G Adelfos?
A ver, Julio, ¿por qué no decimos G adelfos? ¿Y por qué decimos Jo adelfos? Porque es masculino. Es masculino, muy bien. Si dijéramos G adelfos, diríamos la hermano, cosa que no Claro. tiene sentido, ¿verdad? Es absurdo. Y acá tenemos templo, templo. ¿Por qué decimos to hieron? Hieron es templo. ¿Por qué decimos to hieron? ¿Y por qué no decimos, por ejemplo, jotieron? ¿Por qué no decimos el templo? ¿Y por qué no ponemos el artículo masculino, jo hieron? ¿Por qué ponemos to? A ver, Mónica. Mm, porque no está en nominativo, No, puede ser. todos, No, no, todos están no, en nominativo, están todos. todo está en nominativo. Porque es neutro. Porque es neutro, muy bien, Ah, Julio. Ahí está, no es neutro. Recuerden que nosotros, claro, nosotros nos confundimos porque en español tenemos solo dos géneros, Ah, masculino y femenino. Entonces, para nosotros, templo es masculino, porque dice, yo voy al templo, estoy en el templo, es masculino, pero en griego no es masculino, es neutro, porque no es ni femenino ni masculino, ¿no? Entonces, por eso dice, to hieron, ¿no? El templo. ¿Ah? Después tenemos Joseos, que es Dios, ¿ah? Y se pone el artículo para resaltar. Jo Kyrios, el Señor, Jo Ángelos, el ángel o el mensajero, Jo Didáscalos, el maestro. Acá tenemos eh, otro artículo neutro, to, opsonion, opsonion, el sueldo, la paga, los víveres, ho uranos, el cielo, to himation, to imation, el manto, el vestido, to huios, el hijo, ¿no? To tecnon, acá está tecnon, el hijo o hija. ¿Por qué está en neutro? Porque tecnon es hijo en general, hijo o hija, por eso está en neutro. Si fuera el hijo varón o la hija mujer, sería otra palabra, ¿no? Pero acá hijo o hija está en el sentido genérico, por eso está con artículo neutro. ¿Ah? Paidion, niño, ahí están con el artículo. Entonces, esto hay que repasarlo después y ver ejemplos bíblicos. ¿No? Bueno, acá tenemos más, el pan, el apóstol, en fin, ¿no? Ejercicios. Diga número, caso y declinación de los sustantivos subrayados. Caso, número y declinación de los sustantivos subrayados y persona, número, tiempo y modo de los verbos en negritas. O sea que acá subrayado tenemos sustantivos. Estos son sustantivos. Y lo que está en negrita esto, con una letra más fuerte, esos son los verbos. Vamos a ver. eh, a ver, Julio, en esta primera, Mateo 6:22. A ver, primero vamos a leer, Mónica, si puede leer en español, Mateo 6:22. dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Muy bien. La lámpara del cuerpo es el ojo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Jo
Lugnos es la lámpara. Lugnos o lignos, de ahí viene, por ejemplo, luminosidad. La lámpara, lugnos, lugnos. ¿De qué declinación es, Julio, este sustantivo? ¿De qué declinación? Lámpara, ¿de qué declinación? Lámpara. ¿Primera, segunda o tercera? Primera declinación. No. Ah, Recordemos que la primera mm. declinación son los que terminan en A. ¿Se acuerdan? Fue lo primero que aprendimos. Sí, sí, Eliceia o eclesía, por ejemplo. Tenemos acá el artículo, jo. Oh, Tercera declinación. es No, esto es segunda declinación, segunda nominativo. declinación. Caso nominativo. Jo Oh, lugnos. ¿Ah? no, Es lo mismo y- por ejemplo, antropos. ¿Ah? Lugnos, la lámpara es el sujeto de la oración. ¿Ah? en Tú, segunda terminación, genitivo puede ser, ¿no? en segunda, Nos, nominativo. Y después, nominativo. tú, sómatos, la lámpara del cuerpo. Sómatos viene de soma. Soma es cuerpo. ¿Ah? Soma es cuerpo. De ahí viene, por ejemplo, cuando decimos las enfermedades. Eh, Somática. Ahí está, ahí está. Que se somatiza, o sea, que entra al cuerpo. Empieza una enfermedad, por ejemplo, en la mente, ¿no? Uno hace, por ejemplo, el estrés y todo eso, y después eso repercute en el cuerpo. Por eso decimos se somatiza, ¿tá? Viene de acá, de la palabra somatos, ¿tá? Y acá este verbo, ¿qué verbo Estim. es? Estim. 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 Perdón, Sí, ¿tú estás hablando de las rayitas del EMI? acá está. Sí, ¿eso qué quiere decir? EMI. Es del EMI. verbo eimi. Muy bien, Mari. Muy bien, Mari. Es del verbo eimi. Ahí está. Es la tercera persona. ¿Ah? Eh, ¿Se acuerdan de eimi, eisin, estin? ¿Ah? Si repasamos los verbos, el verbo eimi, que lo dieron el año pasado con la profesora Beatriz, ¿ah? El verbo eimi es la tercera persona. Entonces, la lámpara del cuerpo, acá está el genitivo del cuerpo, la lámpara del cuerpo, ¿ah? Tu somatos, ¿eh? Tercera declinación, ¿ah? Tercera declinación, es el ojo, oftalmos. De ahí viene la palabra, por ejemplo, el oftalmólogo. Por ejemplo, alguien que, necesito lente, voy a tener que ir al oftalmólogo, no ando viendo bien, voy a tener que ir al oftalmólogo. Viene de acá, de esta, de esta, de esta palabra. ¿Ah? Oftalmos, 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 ¿ah? Oftalmos. ¿Ah? La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿ah? La lámpara. Y acá hay dos palabras que terminan en os. Y entonces uno dice, bueno, son iguales, pero el artículo nos muestra que esta, por ejemplo, es nominativo, ¿ah? Porque tiene el artículo del nominativo, jo. Y esta tiene el artículo, justamente que estamos viendo los artículos, el artículo del genitivo. Y termina en os porque esto es de la tercera declinación. Muy bien.
Ahora vamos a leer Santiago 1.8, alguien que lea Santiago 1.8 en español. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está. Entonces, acá tenemos hombre, pero tenemos hombre en el sentido masculino, no hombre como nosotros habíamos visto. Anthropos es hombre, pero es hombre en el sentido genérico, la humanidad. En ese sentido, anthropos incluye hombre y mujer. Es como en el hebreo, por ejemplo, Adán, es la humanidad. Y acá también, pero acá, en este caso, en vez de humanidad, acá es hombre masculino. ¿Ah? Hombre masculino. Aner, aner, Aner. aner. Eso es hombre, pero hombre Aner. masculino. ¿Ah? El hombre, tipsujos, de doble ánimo, este di nos está indicando que quiere decir de doble ánimo, en todo. Bueno, acá tenemos el adjetivo, que si nos da el tiempo hoy vamos a ver los adjetivos. En todo, todos los, acá nos está marcando el, el dativo plural, el dativo plural. Tais en todos los caminos. Jodos es camino. Jodos es camino, entonces acá está en un dativo plural, en todos los caminos de él. Si nos da el tiempo hoy también vamos a ver los pronombres. En todos los caminos de él, ¿ah? En todos los caminos de él. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a ver Juan 14:6, a ver, alguien que lea Juan 14:6. Jesús le dijo. Amén. Ah. Vale, tú, Está Mari, bien, Laura. lee tú. Gracias. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Amén. Entonces acá tenemos legei. Legei. ¿De qué verbo es esto? Legue. Decir. El verbo lego. El verbo lego, decir, muy bien. ¿Ah? Acá está ¿en qué tiempo? ¿Presente, pasado, futuro? Acá dice, En presente. En yo soy presente, el muy camino y la bien. verdad. Ahí está. En Reina Valera creo que dice, le dijo Jesús. Creo que dice, no sé, Jesús hay le dijo. alguien que tenga la Biblia abierta ahí que dice, le dijo Jesús le Jesús. dijo. Jesús le dijo, ahí está. Pero en el original griego no está en pasado, sino en presente. Le dice Jesús. ¿Ah? Le dice Jesús. Nosotros utilizamos también esa expresión, una expresión, un verbo, una acción que sucedió en el pasado y nosotros utilizamos el presente. Eso es muy frecuente en nuestra conversación diaria. Por ejemplo, ¿y cómo fue el accidente? Bueno, yo estaba parado acá y de repente veo que viene el auto dobla y choca a la persona. Y ahí estamos todos utilizando verbos en presente. Sin embargo, es una acción que ya sucedió en ¿Qué el pasado. pasó? Ahí está. Pero en aquella época también se tenía esta forma de hablar que es utilizada justamente para ser más
más cercana la acción a nosotros. Entonces le dice Jesús, ¿ah? Le dice Jesús, yo soy ego eimi, G2, y acá está la palabra, que es esta misma, nada más que acá está en nominativo y acá está en acusativo plural, ¿ah? en dativo plural, y acá está en nominativo. Yo soy G2, el camino. Kai es la conjunción y G aletheia. Recuerdan el año pasado cuando vimos el verbo, la primera declinación, el sustantivo aletheia, ¿ah? La verdad, ¿ah? Ego eimi, G2, Kai G aletheia, aletheia, acá está. Vieron que acá está. Esto es en nominativo singular. Acá también es nominativo singular. ¿Y por qué? ¿Por qué terminan distinto? Una termina en os y la otra termina en a. A ver, si alguien sabe por qué. Si los dos son nominativos, los dos son de presente. ¿Y por qué O sea, terminan en forma distinta? porque Jodos, a ver si es, Jodos es masculino y Aleseia es femenino. O Muy sea, bien, muy bien. Ahí está. ¿Ah? Jo2 es masculino. No, o sea, en realidad no es masculino. Es es femenino también, pero masculino. es de la primera declinación. Es de la primera declinación. ¿Se acuerdan que dijimos que algunas palabras o sea, casi todas las palabras los sustantivos de la primera declinación, casi todos son, son As- femeninos, pero algunas terminaban en os, ¿no? G, Jo2, Kai G Aletheia, Kai G Zoe. Acá tenemos primera declinación, Zoe. ¿No? Nadie viene al Padre, acá está patera, ¿no? Si no es por mí. Muy bien. Vamos a ver acá, Filipenses 1:1. ¿Alguien que lea Filipenses 1:1? Dice Pablo y Pablo, lea, Mónica. Lea. Bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí está. Entonces acá tenemos los nombres propios, ¿no? Paulos, Caí, Timoteos, Pablo y Timoteo. ¿Ah? Timoteo, recién dijimos hace un ratito que era el que adora a Dios o algo, o el que honra a Dios. Timoteo. Y acá, ¿qué dice acá? Gloy, ¿Y qué significa? siervos, Siervos, esclavos. muy bien, siervos. Eh, Noten que es siervos y no siervo. ¿Ah? Si fuera siervo, diría dulos. ¿Ah? Pero duloi es el plural, siervos, siervo, porque son dos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo y noten que está el genitivo, ¿ah? El genitivo o u, ¿ah? De la segunda declinación, siervos de Jesucristo. El genitivo nos marca el ¿ah? De la pertenencia de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Muy bien. Vamos a leer Hechos 2:46, a ver. Hechos 2:46.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está. Acá tenemos esta forma, que es cuando se encuentra una vocal con otra vocal, desaparece la vocal de esta palabra, entonces se pone una comita ahí. Entonces, cacemeran, ¿ah? Cacemeran, que era, que es gemera. Gemera, que es Día, día, día. muy bien, el día. ¿Ah? Perseveraba, ¿ah? En el templo, acá está, templo giero, ¿ah? Togiero, en el templo, esto en significa también en español, ¿ah? En togiero, note el dativo, ¿no? El dativo por la iota suscrita, en togieron, clontes, oikon es, oikos es hogar o casa, ¿ah? En las casas, partiendo el pan. Hartos, ¿se acuerdan que hartos es pan? ¿Por qué no dice hartos acá y por qué dice harton? Porque está en el caso, ¿en qué caso está acá? Arton. Ah, ¿dónde está? ¿Qué caso está? Pan. Arton. Estamos hablando de... Ahora sí que... Harton. Arton. Está en... Ay, no me sale ahora. ¿Por qué no me sale? Pero, No me sale. pero pueden consultar sus paradigmas. Ustedes cuando vengan a la clase, vengan con los paradigmas y los tienen, si lo pueden hacer sus paradigmas y tenerlos para consultar rápido, ustedes lo consultan ahí y ya saben. Si vayan al Masculino, paradigma de la femenino, segunda declinación. masculino, femenino, neutro. Está en neutro. No, esto es un acusativo. Acusativo, es un acusativo Acusativo. singular. Acusativo singular. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver ahora Romanos 6:23. A ver, alguien que lea Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ay, Señor. Porque la paga del Amén. pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Amén. Opsonia, que hace un ratito lo habíamos visto. ¿Ah? Opsonia, que es paga. ¿Ah? La paga del jamartía, ¿qué es? ¿Qué es jamartía? Pecado. Pecado. Pecado, muy bien, pecado. La paga del pecado. Acá está el artículo. Hace un ratito vimos los artículos. La paga del pecado. ¿Ah? La paga del pecado. Este gar es algo que aparece muy frecuentemente, que tiene múltiples traducciones, puede ser pues, o es como una muletilla que tenían los griegos, ¿no? Entonces, ese gar es pues la paga o algo así, ¿tá? La paga del pecado, y acá viene la palabra muerte, sanatos, ¿ah? Que es muerte. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Vamos a ver ahora el adjetivo. Un adjetivo califica a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo el hombre bueno.
Bueno es el adjetivo porque califica al sustantivo hombre. ¿Ah? Para que haya un adjetivo tiene que haber un sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo lápiz. Lápiz blanco, por ejemplo. Blanco es el adjetivo que califica al sustantivo lápiz. ¿Ah? Entonces es el hombre bueno. ¿Ah? El hombre bueno. El adjetivo califica al sustantivo hombre. En griego los adjetivos también se declinan al igual que el sustantivo. Hay tres clases de adjetivos. Los de primera clase, que son aquellos que se declinan por primera y segunda declinación. Los de segunda clase, que se declinan por tercera declinación, y los de tercera clase declinan por primera y tercera declinación. Bueno, esto cuando yo lo escribí no habíamos puesto tercera declinación. Ahora ya podemos, porque esto lo escribí hace mucho tiempo, entonces había puesto, como solo hemos estudiado primera y segunda declinación, solamente estamos en condiciones de ver los adjetivos de primera clase. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de ver adjetivos de primera, segunda y tercera, porque ya conocemos las tres declinaciones. ¿Ah? Pero cuando yo lo escribí, no, porque lo escribí para un curso muy introductorio, muy rápido, entonces no, pero ahora sí podemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos agazos, que es bueno, por ejemplo, el siervo bueno, agazos, si es masculino, el siervo bueno, por ejemplo, o el hombre bueno. ¿Ah? Si es femenino no va a ser bueno, va a ser buena. Por eso ponemos la terminación de femenino, agatse. ¿Ah? Agatse. Y si es neutro, algo que no es ni femenino ni masculino, por ejemplo, un templo. Un templo en griego no es ni, como vimos recién, no es ni masculino ni femenino, es neutro, entonces agatzón. Entonces, eh, el, el adjetivo, si es un siervo, por ejemplo, masculino, el siervo agatzos, el siervo bueno. Si es una sierva, si es una sierva, va a ser la sierva agatse, la sierva buena. Y si es algo que no es ni masculino ni femenino, va a ser, por ejemplo, togieron el templo a Agatzón, ¿no? Nosotros también, en español, no decimos el sierva o la siervo, ¿no? Coincide en género y en tiempo, ¿no? Por ejemplo, si es singular o plural. Los adjetivos en español concuerdan con el sustantivo en género y número. Ejemplo, el hombre bueno. Es incorrecto decir el hombre buena o el hombre buenos. En griego debe concordar en género, número y caso. Hay dos formas de colocar el adjetivo. Esto es medio complicadito. Lo vamos solo a presentar, no se asusten, después vamos a profundizar en esto. ¿Ah? Pero es imposible retener todo esto ahora. Hay dos formas de colocar el adjetivo en la Biblia. En griego, en posición atributiva, por ejemplo, decir o agatzos dulos o jodulos jo agatzos. Su significado es el siervo bueno. Cualquiera de estas dos formas quiere decir el siervo bueno. Observe que se lo puede colocar entre el artículo y el sustantivo o para dar mayor énfasis detrás del sustantivo y precedido del artículo. Acá tenemos con el artículo. Acá tenemos una sola vez el artículo. El buen siervo. El buen siervo. ¿Ah? Jo agatzos dulos. O si queremos poner más énfasis, que muchas veces eso aparece en la Biblia, ¿ah? Entonces ponemos dos veces el artículo. Jodulos, jo agatzos. El buen siervo. ¿Ah? O si no, en la posición predicativa. El adjetivo no se coloca después del artículo.
Entonces vamos a ver. Kodulos agatzos. ¿Ah? Agatzos kodulos. El siervo es bueno. ¿Ah? Acá no decimos el siervo bueno, acá decimos el siervo es bueno. Observe que en la posición predicativa el adjetivo se coloca fuera del conjunto artículo sustantivo. Muchas veces la frase carece de artículo. En este caso, por el contexto se puede ver si es atributivo o predicativo. ¿Ah? Ejercicio. Señale cuál oración. Bueno, esto no lo voy a poner porque recién lo hemos presentado. ¿Ah? Y acá hay ejemplos de vocabulario de adjetivos. Calos, calé, calón. Esto, calos es hermoso, noble, honesto, perfecto, algo bueno, ¿ah? Algo bueno, algo hermoso, algo noble es calos. Calos es masculino, pero si es masculino sería calé. Calos, calé, calón. O sea, yo acá no le puse de vuelta calé, calón, porque se entiende que es calos si es masculino, si es femenino calé y si es neutro calón. Calos, calé, calón. Lo contrario de eso es cacos. Cacos es algo malo, sucio, miserable. Es cacos. ¿Ah? Cacos, caqué, cacón. Si es masculino, por ejemplo, un hombre malo, por ejemplo, un hombre malo es cacos. Si es una mujer mala, será caqué. Y si es algo que no es ni masculino ni neutro, ni femenino, si es neutro, va a ser calón, cacón. ¿Ah? Acá tenemos otros adjetivos. Hagios. Hagios es santo. ¿Ah? Por eso, por ejemplo, tenemos neumatos hagios. ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Ah? Hagios neumat. Entonces es hagios, hagia, hagion, ¿no? Por eso estos adjetivos son de primera clase. Los de la primera clase, que son los únicos que aparecen acá, se declinan por la segunda declinación, el masculino, kalos, ¿tá? Acá está segunda declinación, el femenino por la primera declinación, calé, ¿tá? Y calón neutro, segunda declinación. Observe que los tres primeros ejemplos, esto medio complicadito, es para leerlo tranquilo, no se queme en la cabeza ahora, querer comprenderlo esto ahora, esto después lo repasan bien tranquilo en la casa, ven de vuelta la grabación, ven su manual, observe que los tres primeros ejemplos se tratan de adjetivos. Como habrá notado, al lado de la palabra hay dos terminaciones. Se trata de la forma como se declina el adjetivo y que los buenos diccionarios adicionan al significado. Esto también hacen los diccionarios. Los diccionarios, cuando ustedes buscan un adjetivo, por ejemplo, adjetivo bueno, por ejemplo, le va a traer esto. ¿Ah? Le va a decir calos, pero al lado chiquito le va a decir esto, G y on. ¿Ah? Le va a decir que declina, el femenino declina por la primera declinación y el neutro por la segunda declinación neutra. ¿Ya? Esto nos indica la terminación del adjetivo femenino y neutro. Tomando como ejemplo calos, calé, calón, eso nos indica que se trata de un adjetivo que su nominativo singular femenino termina en G y su neutro en on. Por este dato tan útil nos damos cuenta que es un adjetivo de primera clase y que se declina por primera y segunda declinación. Muy bien. Y acá para terminar vamos a presentar solamente los pronombres, ¿ah? Porque hoy la clase ha sido muy intensa hoy y entonces vamos a presentar esto.
que son los pronombres personales. Los pronombres personales, al igual que en español, sustituyen a un nombre. Ejemplo, vosotros sois la luz. En el cuadro anterior se ha presentado con su traducción así: la primera columna corresponde a yo, la segunda tú y la tercera a él. Cada una, ahora las vamos a ver, cada una de ellas trae la declinación en su forma singular y plural. Nótese que en la tercera persona él se agregan además las terminaciones para la forma femenina ella y neutro ello. Vamos a ver, vamos a bajarlo a tierra esto. Por ejemplo, bueno, acá tenemos primera, segunda y tercera persona, lo mismo que en español, ¿no? Nosotros los artículos tenemos para la primera persona, para la segunda y para la tercera, ¿no? Nosotros en español tenemos yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona, singular. Después tenemos las tres personas plurales: nosotros, vosotros y ellos. ¿Ah? Primera, segunda y tercera, singular, primera, segunda, tercera, plural. Eso en español, en inglés, en francés, en el idioma que sea, ¿ah? En todos los idiomas. También en griego tenemos primera, segunda y tercera persona. Entonces, yo digo yo, y acá está este ego. ¿A qué les recuerda? A un pasaje bíblico que recién lo estuvimos viendo hace un ratito. Ego, que es yo, que hace un ratito lo Yo vimos. soy la Yo luz soy, del mundo. muy bien. Cuando dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ego eimi, ¿verdad? Ego eimi, yo soy. Es primera persona, nominativo, singular. Primera persona, nominativo, singular. ¿Ah? Entonces, acá tenemos en esta columna la primera persona, singular. Tenemos en el caso nominativo, cuando dice el Señor, yo soy el camino. Está en caso nominativo. Pero si el Señor dijera de mí o mío, no va a utilizar ego, sino emu, emu o mu, como en algunas partes de la Biblia aparece mu. Emu o mu es de mí, lo mío. ¿Ah? Tomará de lo mío, por ejemplo, y os lo hará saber, o algo así que dice, creo que del Espíritu Santo. ¿Ah? Emu. ¿Ah? Es de mí el genitivo. El genitivo. Acá está la marca de genitivo de la segunda declinación, o u. ¿Ah? Mío. ¿Ah? De mí. Por eso es tan importante aprender a declinar. ¿Ah? Ustedes ya saben declinar, saben primera, segunda y tercera declinación. Ya saben declinar. Por eso, todo eso de primer año es fundamental aprendérselo, porque después en segundo y en tercero ustedes van a comprender, porque hay muchas cosas que se repiten. ¿No? Por ejemplo, acá está el genitivo. ¿No? Por ejemplo, cuando veíamos antropos, antropu, ¿no? Acá está el genitivo de mí. ¿No? Acá yo en nominativo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Acá está de mí o mío, ¿no? Lo mío. Acá está el dativo, a mí o para mí, emoi o moi. ¿Ah? Acá está el acusativo. ¿Ah? Y después tenemos las tres personas también, pero de plural. Las tres personas, pero de plural. Y en este caso, en la primera persona. Seguimos en la primera persona, pero plural. ¿Ah? En singular era yo. En plural va a ser nosotros. ¿Ah? Nosotros. Geméis, nosotros. ¿Ah? Gemón, viejo conocido nuestro. ¿A qué les recuerda esto? Gemón, que lo hemos visto hace 4 o 5 clases atrás, te lo aprendíamos de memoria. Patergemón. Patergemón, muy bien, Julio, está atento. Patergemón, Padre nuestro.
Ahí está el Padre Nuestro, cuando veíamos el Padre Nuestro, decía Pater Gemón. Acá está el artículo Padre Nuestro. Padre Nuestro, Pater Gemón, Fuentois Uranois. Pater Gemón, Padre Nuestro. Y acá está el dativo gemín, gemín, o para nosotros, que también ahí aparece en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy o algo así. Aparece gemín, gemás a nosotros, danos a nosotros. ¿tá? Entonces aquí está la primera persona. Y acá tenemos la segunda persona, que es tú. La segunda persona es tú. En el nominativo es su. ¿ah? La primera persona en nominativo es ego. La segunda persona es su, que es tú. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Su, es su. Su. ¿ah? Su es tú. El genitivo va a ser so, también la terminación es la misma. ¿tá? Por eso ustedes cuando ven ou, entonces ya se dan cuenta que es genitivo, dativo, soy, ¿tá? En fin, giméis, vosotros, muchas veces aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando Jesús habla, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois esto, vosotros, o cuando se pelea con los fariseos, vosotros sois hipócritas, entonces giméis, vosotros, giméis, ¿tá? Gimón de vosotros, gemín a vosotros, gimás a vosotras, a vosotros. Y acá tenemos, esto es lo más difícil, la tercera persona es él. Y acá tenemos autos. Pero si es ella, no va a ser autos, va a ser aute. Y si es neutro, si es, por ejemplo, templo o algo que no es ni masculino ni femenino, va a ser auto. Autes, aute, autos, aute o auto. Él, ella o ello. ¿ah? Entonces, esto es la tercera persona. Es la más complicada porque en la primera yo es yo siempre, en la segunda es tú siempre, pero en la tercera persona va a ser él, ella o ello. ¿no? Autos, si es él es tal cosa o él sabe tal cosa, autos. Pero si es ella, no va a ser autos, sino auté. Ella hizo tal cosa, ella fue a tal cosa. Y si es una cosa en neutro, va a ser auto. Autés, auté o auto. Después tenemos el genitivo autú por la segunda declinación, también como estas, autú, segunda declinación, autés, porque es femenino, va a declinar por la primera declinación. Recuerdan que el genitivo de la primera declinación es as o es, en este caso, autés, ¿tá? De él o de ella, o ou, en el caso que sea neutro. Auto, acá está la marca del dativo, auté o auto, autón, autén o auto, él, a él o lo. Después, en los plurales, autoi, autai o autá, ellos. Genitivo, autón, bueno, acá es la misma de ellos. ¿no? Autois, si es masculino, en el dativo, si es masculino es autois, masculino plural. Si es femenino, no va a ser autois, sino va a ser autais. ¿no? Autais, masculino, por la segunda, por la primera declinación. Y si es neutro, lo mismo que en acá, autois. ¿no? Y después acusativo, plural, autus, autas o auta.
Muy bien. Puede ser una pregunta. Sí, Puede ser que el neutro se use solamente para designar cosas, claro, cosas, ahí está. solo cosas. Ya. Cosas o también personas. Lugares, tal vez. A personas también. Lugares o también personas, porque no se olviden que, por ejemplo, neuma está en neutro y el Espíritu Santo no es una cosa, sino que es una persona. ¿Ah? Pero sin embargo aparece en género neutro. Ya. Muy bien. Muy bien, vamos a dejar por acá porque la clase hoy fue muy intensa y sé que los mareé. Repasen bien esto en sus casas con mucha tranquilidad. No pretendo que lo hayan asimilado todo ahora, pero esto es para ir viendo y para ir asimilando de a poco, porque si no nos empachamos. Entonces, de a poquito lo vamos digiriendo. Muy bien. Vamos a orar para despedirnos. Eh, Hermano Julio nos dirige en oración. Muy bien, entonces oramos. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde. Gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano Hugo, Señor, gracias. Gracias también por su sabiduría, Señor, por la gracia que tú le has dado para enseñar. Padre, bendice también nuestras vidas, Señor, y danos también a nosotros entendimiento, Señor, para que podamos ir comprendiendo y entendiendo todo lo que es este idioma, Señor amado, rico tal vez en palabras, rico también, Señor, en términos, en todo tipo de cosas, Señor amado, que nosotros podemos ir aprendiendo y aplicando para la comprensión mejor de tu palabra. Señor, gracias también por la vida de hermana Mónica, gracias también por la vida de hermana Graciela, gracias también, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están preparándose también en esta parte. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, que nos guardes durante toda esta semana que resta, Señor amado, y también que acompañes la vida de cada uno de tus hijos y de tus siervos. En tu nombre, Jesús, gracias, y en tu mano nos ponemos. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Que descansen, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga mucho.